Que Dios les bendiga en este día, que bendición es poder llegar hasta ustedes y poder juntos tener unos minutos para meditar en las Sagradas Escrituras. Dios siempre tiene una palabra de bendición para nosotros y creo fielmente que en este día el Señor ha preparado esta palabra para cada uno de nosotros, para mi corazón y para su corazón. En cierto momento se presentó alguien delante de Jesús. Y este alguien era un experto en la ley, un experto en las escrituras. Era descrito, o fue descrito por Lucas en el capítulo 10, versículo 25, como un intérprete de la ley, o sea, era un escriba. Este hombre se le acerca a Jesús y le hace una pregunta. La pregunta que le hace es, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino, la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre hizo esta pregunta muy similar a la pregunta que también le hizo aquel joven que es descrito como un joven rico también en la escritura. Cuando este joven rico se presentó a Jesús, le hizo una pregunta similar. La pregunta que hizo fue, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, si usted puede ver las dos preguntas, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es la misma pregunta. Al joven rico Jesús le respondió diciéndole que guardara los mandamientos. El joven le dice, ¿pero cuáles mandamientos? Y Jesús le dice, bueno, no adulterar, no matar, honrar al padre y madre, amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces le dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el joven le dice a Jesús que él ha guardado esos mandamientos desde su juventud. Entonces Jesús le agrega a ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. En otras palabras, la respuesta a esa pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La respuesta de Jesús es, bueno, ayuda al necesitado. Entonces, podemos ver nosotros que en ese momento Él provee una respuesta. Y en esta ocasión que Lucas nos está presentando, planteando esta pregunta que le hace este intérprete de la ley, Jesús entonces le responde de la misma manera, porque le pregunta que qué es lo que él lee en la ley. Al ser un intérprete, un conocedor de la palabra, entonces Jesús le dice, ¿qué es lo que lees en la palabra? En la ley. Entonces le dice, bueno, yo veo que hay que honrar al padre y madre, que hay que guardar los mandamientos, así, ¿verdad? Que no hay que adulterar, que no hay que matar. Y le dice, bueno, amar al Señor, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Le responde el intérprete a Jesús. Entonces Jesús le dice, bueno, entonces esa es la respuesta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, ¿verdad? Que es, en otras palabras, ayudar al necesitado, vivirás. Entonces ustedes pueden ver cómo Jesús responde a estas interrogantes, pero en esta ocasión, no como en la ocasión del joven rico que al escuchar que tenía que vender todos sus bienes y darlo a los pobres, se entristece y se va.
¿verdad? Y no sigue a Jesús. El intérprete de la ley en esta ocasión, en el libro de Lucas, intentaba con esta pregunta probar a Jesús y quería ver qué nivel de comprensión tenía Jesús acerca de la ley. Porque cuando ustedes ven el versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, quería probar qué nivel de interpretación, de comprensión de la ley tenía Jesucristo. Entonces, al Jesucristo darle esa respuesta, entonces de amar al prójimo, el intérprete le dice, pero ¿quién es mi prójimo? Porque para los escribas, para los fariseos, para este hombre, intérprete de la ley, ellos creían que solo los justos eran el prójimo. Entonces, para ellos, solo el que era justo se consideraba su prójimo. Y ellos entonces tenían una lista de los publicanos, las prostitutas, los gentiles y especialmente los samaritanos. Para ellos debían ser odiados porque eran enemigos de Dios según ellos. Entonces, para los escribas, para los fariseos, para este hombre, ese grupo no era considerado su prójimo. Y se justificaban ellos justificaban esa actitud de decir, rechazamos a este grupo de publicanos, rechazamos a los gentiles, a las prostitutas, a los samaritanos, porque el Salmo, capítulo 139, versículo 20 y 22, dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ellos justificaban entonces esa actitud basándose en el Salmo 139, diciendo, ese grupo, ellos aborrecen al Señor, son enemigos del Señor, por lo tanto son nuestros enemigos y nosotros los aborrecemos. Pero vemos entonces que Jesús le responde al intérprete de la ley la pregunta de quién es mi prójimo, porque le narra una historia de un hombre que está herido, que está al lado de un camino peligroso y que necesita ayuda. Ese hombre entonces herido necesitaba que alguien le ayudara. Por eso es que vamos a meditar en este día acerca de este tema, sé un buen samaritano, porque estamos nosotros viendo entonces en el relato que por ese mismo camino en el cual estaba este hombre herido, pasaron tres diferentes tipos de personas: un sacerdote, un levita y un samaritano. El primero en pasar entonces es un sacerdote, que al ver a ese hombre que estaba herido, se hizo a un lado y siguió su camino. El verso 31 de Lucas 10, que es el que estamos viendo en este día, nos dice a nosotros entonces que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote es un hombre de Dios. El sacerdote es un hacedor de la voluntad de Dios. El sacerdote es aquel que conoce la necesidad y la miseria que causa en la vida de la humanidad. El sacerdote es alguien que dice amar a Dios y a su prójimo, pero lo vemos en este relato bíblico de Jesús dándole respuesta a ese intérprete de la ley, pasando de lejos. Lo vemos pasando de largo. Algunos dicen, bueno, es que seguramente él meditó, ¿verdad? Y pensó, bueno, es que mi condición de sacerdote me hace reflexionar y yo en mi condición no puedo tocar a este hombre que es impuro porque es un samaritano del grupo de aquellos que nosotros consideramos no gratos, no son parte de los justos. Entonces, si yo lo toco como sacerdote, entonces estaré yo entrando en impureza. Si lo toco, estaré impuro, y la ley me dice que estaré impuro por 7 días y entonces no podré servir en el templo.
podríamos pensar que esa fue la excusa que este hombre puso para no ayudar entonces a su prójimo, a ese hombre que necesitaba ayuda. El segundo en pasar es un levita, que también viéndole pasó de largo. Versículo 32, así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El levita también era un hombre de Dios, un hombre que trabajaba para Dios. Los levitas estaban al servicio de los sacerdotes, ayudaban a los sacerdotes en el templo, que aseguraban ellos como levitas amar a Dios y amar al prójimo. Pero no fue así, porque él también, al igual que el sacerdote, pasó de largo. El levita pudo pensar y decir, bueno, es que es una trampa y mi seguridad es más importante que ponerme en riesgo por alguien que no conozco, un desconocido. Entonces yo prefiero mantener mi seguridad y este es un camino peligroso y yo mejor paso de largo, me voy. No quiero sentir que va a correr peligro mi vida. Pero es una excusa para no acercarse y ayudar a aquel que supuestamente ellos debían de amar. Los dos, entonces, apartaron sus ojos de la necesidad de aquel hombre, apartaron sus ojos del necesitado, olvidando la escritura, olvidando que ellos son parte del pueblo de Dios y que están al servicio de Dios, olvidando el sabio consejo del sabio Salomón, que dice que el que da al pobre no tendrá pobreza, en Proverbios capítulo 28, versículo 27. Olvidando ese consejo del sabio Salomón, que les dice que el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrán muchas maldiciones. Y ellos apartaron sus ojos de alguien que estaba necesitado. Pobre en esta ocasión podemos nosotros traducirlo como alguien en necesidad. Y ellos apartaron sus ojos entonces de ese hombre necesitado, olvidando el consejo de Proverbios capítulo 28, versículo 27. El que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Pero Jesús en el relato agrega a un personaje más, un hombre misericordioso, un samaritano, que la palabra dice en el versículo 33 entonces, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un hombre misericordioso que vio a aquel hombre herido y fue movido, dice, a misericordia. Por su condición de samaritano, se puede pensar que no iba a hacer nada. No se creía que este hombre, siendo samaritano, podía extenderle la mano a otro. Pero lo hizo, a pesar de ser un excomulgado por los judíos, ¿verdad? Un rechazado por el grupo de los judíos, de los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, a pesar de ser considerado un hereje, alguien que supuestamente odiaba a Dios y hablaba en contra de Dios, pero aún así este hombre se acercó a aquel que estaba necesitado y fue misericordioso con él. Fue movido, dice la palabra, a misericordia. Los tres hombres, el sacerdote, el levita y el samaritano, tienen algo en común. Ellos tenían en común la ley, conocían la ley, conocían la palabra de Dios, conocían la ley y los profetas, como se describe, pero solamente uno de ellos puso en práctica la palabra de Dios, puso en práctica la ley. Este hombre, dice el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, que de ellos tres, solamente uno puso en práctica la palabra, la ley. Vendó las heridas del herido y lo cuidó de él. Se acercó, le curó,
lo llevó al hotel de paso, ¿verdad?, más cercano, y lo encargó al mesonero. Pagó la cuenta y dio su palabra de cubrir cualquier otro gasto cuando regresara. En palabras simples y sencillas, este hombre fue un buen samaritano porque ayudó al necesitado. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí, cuántos de ustedes conocen la palabra de Dios? Muchos conocemos la palabra de Dios, muchos tenemos nuestras Biblias, muchos asistimos a la iglesia, muchos escuchamos, o quizás usted no va a la iglesia, pero le gusta escuchar mensajes como este, mensajes a través de la radio, de la televisión, del internet. Muchos conocemos la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos ha dado mucho a nosotros. Sabemos que Dios es el que nos ha dado para suplir nuestras necesidades. Sabemos que Dios nos ha dado también para que ayudemos a los demás. Sabemos a través de la palabra que hay tiempo para todo. Y creo fielmente que este es un tiempo para ayudar, para dar, para que nosotros nos despojemos, porque hay mucha necesidad. No solo material, sino también mucha necesidad espiritual, hay mucha necesidad emocional. Debemos entonces ser nosotros como ese buen samaritano. Por eso el mensaje de hoy, sé un buen samaritano. Podemos ser como ese buen samaritano, ese hombre que puso en práctica la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, usted póngala en práctica, así como Él la puso en práctica con su prójimo. Y nuestro prójimo será todo aquel a quien podamos nosotros ayudar. Nuestro prójimo será todo aquel a quien nosotros le podamos tender la mano y aliviar su carga y aliviar su pena. Que podamos nosotros ser de ayuda para Él, sea material, espiritual o emocionalmente. Podemos nosotros entonces poner en práctica la palabra y ser un buen samaritano. Tenemos una misión que cumplir. Usted, si ha aceptado a Cristo en su vida, como yo lo he hecho, tenemos una misión, la misión de llevar el evangelio, de expandir la palabra, de dar testimonio, pero nunca será efectivo ese mensaje, ese testimonio, si no somos movidos a misericordia. Porque es la misericordia, la misión movida por la misericordia, la que te hace involucrarte, la que te hace acercarte, como este hombre que se acercó y vendó las heridas. Es la misión acompañada de misericordia la que hace que podamos nosotros cubrir las necesidades con amor. Nos hace mirar la necesidad de otros por encima de nuestras propias necesidades en muchas ocasiones. Nos hace a nosotros entonces llevar bendición a aquel que no tiene. Podemos bendecir al que menos tiene, porque la palabra nos recuerda que nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Entonces no debemos nunca olvidar, nunca olvide usted que tenemos que ayudar al necesitado, como ese samaritano que ayudó a ese hombre que estaba en necesidad. No olvidemos que tenemos que ayudar al necesitado porque es nuestro prójimo, lo conozcamos o no lo conozcamos, tenemos que ayudar al prójimo. Nunca olvidemos que la misericordia, para que sea real, tiene que manifestarse en obras, en acciones, en actitudes. Nunca debemos de olvidar entonces que Jesús le dijo a ese intérprete de la ley que quería probarlo, como nos lo dice a nosotros en este día: ve y haz tú lo mismo, ayuda al necesitado, sé un buen samaritano. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que podemos ser como ese hombre, un buen samaritano. Que en nuestra vida, a nuestro alrededor, hay muchos que pueden ser bendecidos por nuestra vida, por nuestras acciones. Que hay mucha necesidad, tanto material, espiritual,
y emocional a nuestro alrededor y que nosotros tenemos la misión de poder llevar bendición a cada uno de ellos, mostrándonos amorosos con nuestro prójimo, porque te amamos a ti y amamos al prójimo. Señor, que puedas tú quitar de nosotros ese espíritu, Señor, que tuvieron el sacerdote y el levita, de ver la necesidad y pasar de largo. Señor, cerrar sus ojos al necesitado. Que tú, Señor, no lo permitas en nuestra vida, sino que al contrario, abra nuestros ojos, Señor, para acercarnos a aquellos que miramos nosotros en necesidad y poder entonces extenderle la mano, ayudarle, Señor, para que su carga sea más liviana, aliviar su pena. Mi Cristo, que nunca olvidemos que es necesario entonces ayudar al necesitado. Oh Señor, que podamos nosotros recordar siempre, oh mi Cristo, que la misericordia, para que sea real, debe mostrarse en obras, en prácticas, no solo decirlo, sino hacerlo. Oh mi Dios, que tú entonces nos dices en este día, como se lo dijiste a ese intérprete de la ley, hagan como ese buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Ve y ayuda a aquel que te necesita. Mi Cristo, ayúdanos tú a poder cumplir tu palabra y poder ser buenos samaritanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre. Amén y amén. Que Dios siga bendiciéndoles, que Dios siga trayendo palabra a nuestra vida y que esta palabra entonces pueda ser puesta en práctica. Recuerde, podemos ser buenos samaritanos. Podemos ver la necesidad de otros y extenderles la mano. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones para todos. Amén.